amigos. Saludo a cada uno de los amigos que están en esta hora mirando la transmisión. Amén. Saludo a los del país de México. Amén. Saludo a los del país de España. Saludo a todo el mundo. Les doy otra noticia, que se siguen uniendo personas, pastores, amén, a este mismo nombre verdadero. Amén. Amén. Gloria amén, le doy al que vive. Amén. Esas serían las cosas, queridos amigos y queridos hermanos, porque se unió un pastor de Bolivia. Amén. Amén. Se unió y ya está predicando y bautizando en este glorioso nombre de Yeshua. Amén. Gloria le doy al que vive, porque Él es el único que vive para siempre, queridos amigos y queridos hermanos. Yeshua es el Todopoderoso. Amén. Gloria le doy al que vive. Gloria le doy al que vive, porque Él es el único que se la merece toda. Saludo por allá a la hermana Verónica, que está en México. Saludo al hermano Giovanni, que está aquí en Colombia, en Bogotá. Saludo al hermano Milton. Saludo a la hermana Kelly, la hermana Paola, el hermano Daniel. Saludo al hermano Fran. Saludo a todos, queridos hermanos. Si se me quedó algunos, si se me quedaron algunos, mis hermanos, todos están con este grandioso saludo. Saludo a todos en el maravilloso nombre de nuestro eterno y sabio Yeshua. Amén. 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 Gloria le doy al que vive. Vamos a ver qué trae el Señor hoy para con nosotros. Amén. Amén. Gloria le doy a Él. Yo lo que deseo es de que nosotros estemos atentos a esta maravillosa palabra. Amén. Porque el Eterno lo hace y lo hace perfecto. Amén. Amén. Gloria le doy al que vive. Abramos ahí nuestras escrituras en el libro de Salmos 37, 4 y 5. Libro de Salmos 37, 4 y 5. 4 y 5. Que a la letra nos dice lo siguiente. Leamos con detenimiento y atención, porque esto que el Señor nos dice es grande y poderoso. Amén. Para todo aquel que esté creyendo en la palabra del Eterno Yeshua. Amén. Amén. Gloria le doy al que vive. Alabanza. Nos dice: deleítate a sí mismo en el Eterno, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Él te concederá que las peticiones de tu corazón. Amén. Encomienda al Eterno tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Amén. Gloria le doy al que vive. Gloria le doy al que vive. Amén. En este mundo, para ya ir desenglosando este tema, en este mundo hay políticas que son transhumanistas. ¿Sí? Hay políticas que son transhumanistas, que es cambiar al ser humano. A nosotros, tanto niños como jóvenes, como adultos, como ancianos, quieren transformarlo a uno, colocarlo como un robot. Sí, que uno haga lo que ellos están queriendo que uno haga. Sí, pero hay poder en el nombre de Yeshua, porque Yeshua es el Todopoderoso. Amén. Y nosotros hemos de obedecer. Amén. Al Eterno, porque Amén. Él nos ha creado. El Eterno permite todas estas cosas para que nosotros lleguemos y escudriñemos cada uno de nosotros allá en nuestras vidas. Amén. Acá en nuestro mundo. Amén. Aquí en todas estas cosas, pero nosotros no hemos de correr hacia esas cosas que ya están. Amén. Aquí implantadas, muchas de las cosas. Amén. 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 Gloria le doy al que vive. Es aplicada a la modificación genética. Todo esto que hace es aplicado a la modificación genética. Forma electrónica o forma química, sino también de forma psicológica. Sí, señor. ¿Sí me hago entender, queridos hermanos y amigos? Ideas en niños.
Vea. Y en este caso, por eso voy a enfocar mucho más a este caso de niños, porque de los niños es tal el reino de los cielos. Amén. Entonces nosotros debemos de que los niños crezcan con esta palabra poderosa. Amén. Y que ellos no se dejen llevar por lo que el mundo, por lo que las otras personas estén diciendo. Amén. Lo pueden estar diciendo por las noticias, por la televisión, por las redes, por toda clase que uno llegue y mire. Pero obviamente hay poder en el nombre de Yeshua, porque nuestros niños van a son hechos hijos de Él. Amén, gloria le doy al que vive. Por ser más vulnerables a prácticas que no son para ellos. En la cuestión sexual, vea, en la cuestión sexual y muchas otras cosas también hay metidas para destruir a los niños. Amén. Sí, Y destruirnos también a nosotros. Amén. Entonces nosotros hemos de tener los ojos, los oídos, todo nuestro ser bien abierto, pero los oídos, los ojos, los espirituales, Amén. tenerlos abiertos para no dejarnos nosotros enredar por muchas de esas Sí, cosas. señora, sí. Nosotros debemos de hacer un alto en nuestra vida para que ahí automáticamente sea el Eterno haciendo y obrando. Amén. Gloria le doy al que vive. Amén. Y todo este tipo de casos alteran su forma de vivir, alteran nuestra forma de vivir. Todo este tipo de casos Amén. alteran nuestra forma de vivir, queridos hermanos y amigos. ¿Por qué? Porque si usted obviamente está mirando la televisión o está escuchando una noticia, esa noticia no proviene del Eterno, esa noticia de pronto se le va a quedar, y usted, como usted tiene un procesador en su vida, que es nuestra mente, entonces por la misma razón uno procesa, uno no quiere seguir, pero esa información ya quedó. Sí, señor. Quedó en nuestra vida. Claro. Pero entonces nosotros vamos a mirar si vamos a seguir o no vamos a seguir, si vamos a batallar o no vamos a batallar, si nos vamos a quedar o no nos vamos a quedar ahí en el camino. Amén. Porque la cuestión es de que este evangelio del eterno y sabio Yeshua, este evangelio sea predicado y sea vivido en Amén. nuestra vida. Amén. Amén. Gloria le doy al que vive. Alabanza. Gloria le doy al que vive. Alabanza. Porque Él vive por los siglos de los siglos, queridos hermanos y amigos. Modifican los alimentos. Sí, señor. Modifican los alimentos. En este punto influye mucho, porque altera nuestro cuerpo y la manera de vivir. Altera nuestro cuerpo. ¿Por qué razón ustedes no se han colocado a analizar algo? Que los tiempos de antes vivían mucho más años y los tiempos de ahora estamos viviendo un poquito. ¿Sí? Y eso ya está escrito en la palabra. Amén. Y desde hace tiempo, hace muchos años atrás, viene eso y viene eso y viene eso. Debemos de hacer un alto ahí en ese camino. Amén. Para que aún nosotros lleguemos y hagamos la voluntad del Eterno. Amén. Eso serían las cosas, queridos hermanos y amigos. Todos nosotros un día debemos de fallecer, pero nosotros debemos de fallecer es en el Eterno, Amén. con la mentalidad de Él. Si nosotros vivamos para Él, porque en Él mana la vida eterna. Amén. Amén. ¿Sí? Sí, señor. Amén, gloria le doy al que vive. Nuestro cuerpo, a la forma de envejecer, nuestro cuerpo, la forma de envejecer, no solamente en alimentos, sino también en medicamentos y otros productos, queridos hermanos. Ustedes, ahí donde están, ustedes se dan cuenta que uno obviamente se enferma, llegan del médico y el médico le da unos medicamentos para que usted se aliente, y usted se alienta. Realmente algunas personas, ¿sí?, se alientan, nos alentamos, queridos hermanos y amigos. Amén. Pero ustedes se están dando cuenta qué está sucediendo dentro de su cuerpo con esos medicamentos que le da ese doctor. ¿Sí saben de eso? Si obviamente están escudriñando todo ese tipo de cosas. Porque si no están escudriñando ese tipo de cosas, pues bueno, mis queridos hermanos y amigos, sigan así. Sigan ustedes así.
Pero obviamente yo, aquí donde estoy en el Eterno. Yo sé que el Eterno un día nos llevará de aquí. Pero así como un día Él nos llevará aquí, el Eterno también Él nos puede sanar sin necesidad de uno a tomar sus medicamentos. Eso depende de su fe y depende de mi fe. Ahí serían las cosas. Si uno necesita una operación, bueno, está bien que vamos allá del médico, que nos opere, que nos haga una cosa y otra. Pero ojo con esto, los medicamentos son drogas. Son drogas. Ahorita bien, si pasamos al otro lado, ¿qué va a pasar con las drogas esas ilícitas? Y también son drogas. Las personas llegan y ingieren esos alucinógenos. ¿Y qué sucede con ellos? Ellos automáticamente pierden la cabeza y comienzan a hacer cosas, esas cosas que no provienen del Eterno. Y esas cosas los llevan a ellos a la perdición, queridos hermanos y amigos. Por la misma razón nosotros hemos de tener esas conciencias allá abiertas para uno llegar y entender todo lo que el Eterno Él quiere para con nuestras vidas. ¿Sí? Él quiere para con nuestras vidas. Él quiere para con nuestras vidas, queridos hermanos y amigos. Amén. Aleluya. Sí. Entonces, todo este tipo de cosas nosotros debemos de aplicar lo que el Eterno ya nos ha decretado. Amén. Amén. Gloria le doy a Él. Alabanza. Y yo ayer llegaba y hablaba con una persona que trabaja en una empresa, y esa empresa hay de diferentes clases de creyentes. Hay personas que son trinitarios, hay otros que son dualistas, otros que son unicitarios, otros con pentecostales y todo eso. Y la persona, él no es, ¿cómo le digo? Para no errar. La persona no es que no sea creyente, porque la persona sí cree, pero él no está en ninguna denominación. ¿Y qué sucede con esto, queridos hermanos? Como él llegó y me comentó que obviamente miraba muchas discusiones, muchos alegatos para usted y para conmigo, queridos hermanos y amigos, nosotros no debemos de alegar esta palabra, sino que nosotros antes de alegar debemos de escudriñar esta palabra. Y el que escudriña, el Señor ahí le da. Y como el Señor le da, entonces usted ya tiene la verdad. Y las personas que no han escudriñado a la verdad que Él realmente Él nos tiene, entonces ¿qué va a pasar? Van a haber inconvenientes, queridos hermanos y amigos. Van a haber inconvenientes. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros nos lleva a un ámbito a mirar. El Señor me decía, no, pero es que yo no sé. Y comencé yo a hablarle sin mencionarle el nombre de Yeshua. Sin mencionarle el nombre de Yeshua. Le comencé a hablar ciertas cosas. Y entonces el hombre se quedó escuchando y me preguntaba unas cosas. Y yo le decía, vea, lo que nos dice a nosotros las escrituras es tal cosa. ¿Sí? Eso nos dice las escrituras. Pero uno no puede llevar que, porque uno bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, otro bautiza en el nombre de Jesús. Hay personas que bautizan el nombre de Jehová. Pero ¿qué pasa? Ese no es el nombre real que el Eterno trajo. ¿Sí me hago entender? Amén. Entonces yo llegué y me le fui metiendo de una manera. Él me decía, ¿y cómo hago con los versículos adulterados? Entonces le digo yo, usted obviamente debe de leer la Biblia, porque todos nosotros debemos de leer la Biblia, queridos hermanos y amigos. Pero nosotros debemos de escudriñar lo profundo de que hay en la Biblia, para uno llegar y tener esta gran verdad que el Eterno realmente nos lo está mostrando a nosotros. Amén. Gloria le doy al que vive. Gloria le doy al que vive. Entonces el Señor llegó y comenzó él a llegar y comenzó él a procesar y decía, ve, ya estoy armando ciertas cosas que yo tenía y nadie me lo había dicho, me dice el muchacho. Sí, comenzó a atar cabos. Y entonces me decía, ve, tiene la razón en esto, tiene la razón en esto y lo otro. Y yo le digo, claro, es que la razón no la tengo yo, la razón la tiene el Eterno. El Eterno es el único que hace las cosas de una manera perfecta. Y yo a usted no lo miraba. No lo había mirado nunca aquí en esta casa, aunque su esposa me había dicho de que tenía un esposo.
pero yo cuando venía a hacer el domicilio aquí a su casa, nunca lo encontraba. Pero mire, hoy es un día, y este día es tan especial porque este día no es casualidad para nadie. Amén, así es, aleluya. No es casualidad para nadie. El Eterno lo quería él ahí. ¿Para qué? Él llegara y preguntara. Y comenzó a través de la esposa primeramente para que ella llegara y me preguntara. Y él llegó y salió. Y entonces llegué ahí. Por esa misma razón uno se debe dejar guiar por el Eterno. Amén. Para que el Eterno sea el único derramando y uno hablando cosas sabias que el Eterno obviamente no los tiene. Amén. Amén. Gloria le doy al que vive. Y por esa misma razón, o sea, yo digo una de las cosas. O sea, hay algo muy importante, queridos hermanos y amigos. Hay algo muy importante. Si ustedes se ponen a mirar ciertas cosas, queridos hermanos y amigos, mire que uno la verdad es la siguiente. Yo he estado analizando ciertas cosas que suceden, y ahorita le dio al mismo enemigo por interrumpir. Pero bueno, aquí hay poder en el nombre de Yeshua. Porque Él tiene todo el poder y la autoridad. Gloria le doy a Él. Gloria le doy a Él. Amén. Santo eres tú, oh Dios. Alabanzas a nuestro Padre. Vale. Aleluya. Santo es Él. Por la misma razón, queridos hermanos y amigos, para no llegar y perderme mucho de lo que yo estaba predicando, entonces, ¿qué sucede con esto? Uno ya me gozo porque ya he sembrado esa palabra. Amén. Esa palabra quedó sembrada. Y puede ser de que él todavía no haya sido como una nueva criatura todavía. Pero yo sé que si ese es el propósito del Eterno, esa palabra ya se quedó y esa palabra va a retumbar y esa palabra un día va a crecer. Amén. ¿Sí? Y esa palabra Él va a buscar y me va a buscar. Y de pronto me va a llamar. Y de pronto van a hacer las cosas de una manera tan perfecta que uno obviamente ni se imagina. Pero eso es lo que hace el Eterno. Amén. Amén. Gloria le doy al que vive. Gloria le doy al que vive. Y todo nuestro ser está expuesto a todo lo malo. Vea, todo nuestro ser está expuesto a todo lo malo. Pero ¿qué sucede? Aquí hay muchas cosas malas. Y si usted tiene el Eterno, ¿será que usted va a caminar por lo malo que le está aquí? No, Señor. No, porque usted ya tiene al ser perfecto, al eterno y sabio Yeshua. Y por esa misma razón tenemos la mentalidad del eterno y sabio Yeshua. Y la mentalidad del eterno y sabio Yeshua nos lleva al bien, no nos muestra nada malo. Amén. Gloria le doy al que vive. Gloria le doy al que vive. A lo malo a lo malo o lo bueno, y todos los que son capaces de negarse a sí mismo, porque ya no vivo yo, mas sino Yeshua vive en mí, vive en ustedes, queridos hermanos y amigos. Entonces, si Yeshua vive en sus vidas, vive en nuestras vidas, ya nuestras vidas pasadas ya no son las mismas, sino que uno va caminando conforme a lo que el eterno y sabio Yeshua nos enseña. Gloria le doy al que vive. Gloria le doy al que vive. Gloria le doy al que vive. Por la misma razón, cada uno de nosotros, los padres, debemos de nosotros de estar pendientes de nuestros hijos. Debemos de mirar nuestras alimentaciones que nosotros realmente ingerimos. Debemos de mirar los medicamentos que nosotros realmente tomamos. Debemos de hacer las cosas de una manera perfecta. El Señor, así como Él dejó médicos, también dejó plantas. Y esas plantas nos sirven a cada uno de nosotros para sanarnos, para limpiarnos, para hacer muchas cosas aquí físicamente que nosotros realmente lo necesitamos, queridos hermanos. Lo de la comida también, nosotros podemos hacer sus siembras. Los que tienen tierra, siembren. Y siembren de una manera sin echarle químico a la tierra. Porque ustedes saben qué sucede con la tierra cuando le echan químico. ¿Saben? Por la misma razón están alterando esa tierra.
Están alterando esa tierra. ¿Y qué va a salir? Sí, puede salir, pero ¿eso con qué va a salir? ¿Cómo va a salir esa fruta? ¿Cómo va a salir ese alimento? ¿Cómo va a salir eso? Si usted va a tomar de eso, si va a comer de eso, si va a ingerir de eso, ¿qué va a pasar, queridos hermanos y amigos? ¿Qué sucede con todo ese tipo de cosas? Nosotros por la misma razón debemos de tratar al máximo de hacer las cosas de una manera que el Eterno nos lo dice. Para que nosotros aún estemos de una manera bien y perfecta. Esas serían las cosas, queridos hermanos y amigos. Debemos de cuidar a nuestros hijos y debemos de cuidar nuestras vidas también. Amén. Sí, Señor. Debemos de hacer las cosas de una manera perfecta. No prestemos oído o atención a esas cosas que están en las noticias, que están en las redes, que esas cosas nos llevan al mal, nos llevan a la muerte, queridos hermanos y amigos. Y nosotros de decir a todo esto, ataques, nosotros debemos decir a todos estos ataques del mismo enemigo, no porque el Eterno, Él está en mi vida, Él está aquí. Amén. Y el enemigo, yo sé que el enemigo ahí rechina, revienta y sale a huir. Él sale a huir. Sí, Señor, así es. En cada una de las vidas que están atravesando todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros debemos desistir todo eso que el Eterno realmente ya ha depositado en nuestra vida. Amén. Porque Él ya lo depositó. Amén. Porque Él cuando, antes de crearlo a usted y a mí, querido hermano, el Eterno ya sabía qué estaba creando. Claro, la conciencia. Él se daba cuenta. Y Él se daba cuenta de que ahí, en esa conciencia, en esos pensamientos, usted y yo, querido hermano y hermana, íbamos nosotros a tratar de buscar de Él. Este camino no es fácil, pero tampoco es imposible en Él. Amén, así es, aleluya. Tampoco es imposible en Él, Amén, queridos amén. hermanos y amigos. Y todo lo que sube no tiene el oxígeno del Eterno. Todo lo que sube no tiene el oxígeno del Eterno. Y cuando no tiene el oxígeno del Eterno, ¿qué viene a suceder cuando ya está allá? Eso se viene abajo. Amén. Y en cambio usted y yo, querido hermano y hermana, nosotros que tenemos al Eterno en nuestra vida, respiramos por Él, hacemos todas las cosas por Él, nosotros obviamente subiremos y nos quedaremos con Él un día. Rey de gloria. Entonces, queridos hermanos y amigos, eso sería para que nosotros realmente lleguemos y apliquemos todo este tipo de cosas en nuestras vidas. Nosotros obviamente debemos de ser fuertes. Amén. En todo. Amén. Sí, Hay Señor. mucha gente aquí en el mundo que obviamente nos están mirando por transmisión, queridos hermanos y amigos. Amén. Nos están mirando. Así sea que no nos miren en este momento, pero nos miran de pronto más tarde o mañana. Pero nos miran. Y esos van a tener esta palabra y van a comenzar a escudriñar, van a comenzar a profundizar a la historia de la Biblia. Y se van a dar cuenta todos ellos. Porque hay mucha gente, vea, les digo algo, mis hermanos. Hay mucha gente que son por allá, dualistas, son unicitarios, son trinitarios. Esa gente ya tiene el nombre, queridos hermanos y amigos. Tiene el nombre, pero ellos siguen allá. Siguen allá. Porque ¿cuál es el miedo? El miedo es de que van a salir y las personas lo vayan a criticar. Eso es lo que sucede, que lo van a tratar de hereje, que lo van a tratar de no, este es un no sé qué. No, queridos hermanos y amigos. Pero bienaventurados somos por Amén, amén. Bienaventurados somos nosotros por causa del nombre de Él. Amén, amén. Esas serían las cosas, querido hermano y querida amiga. Se dañó ahorita el micrófono, pero bueno, vamos a seguir nosotros aquí con esta prédica que el Eterno nos ha dejado en esta hora. Amén. Y vamos ya para ya ir terminando esto.
Vamos a terminar esto de una manera que tiene que ser. Amén, Y aleluya. tiene que ser de una manera perfecta. Amén, De la sí, manera Señor. que el Eterno realmente lo quiera en nuestras vidas. Amén. Queridos hermanos y amigos, nosotros debemos de deleitarnos en aquel que nos ha llamado. Amén, Debemos de amén. seguir Señor, en así aquel que es. nos ha llamado. Así Debemos es. de perseverar en aquel que nos ha llamado. Confiando Porque aquel en que Él. nos ha llamado, Él es fiel y verdadero. Amén, Y es el que ha amén. creado todo. Amén. Y como Él ha creado todo, tenemos esta vida eterna. Amén, No es amén. fácil, pero no es imposible con Él, queridos Amén, hermanos y amigos. Por la misma razón, hoy les digo allá a ustedes, queridos hermanos, y a ustedes también, queridos hermanos, y para mí también esta palabra: sigamos perseverando, sigamos batallando, que no, ese Goliat nosotros ya lo vencimos hace Amén, mucho tiempo, amén, y ese aleluya. Goliat debemos de estar nosotros con esa cabeza, con la Amén, cabeza de amén. Goliat en nuestras manos, y Amén. llevársela al rey, porque Amén. nosotros somos más que vencedores. En señal de Somos más que victoria. vencedores. Sí, Y nosotros Señor. se la llevamos al rey. ¿Cuál es nuestro rey? Nuestro rey Yeshua. Yeshua. Porque Amén, Él es el amén. único que vive. Y ese es el nombre dado Amén. a todos los hombres para que nosotros Amén. tengamos esta salvación tan Amén. grande, queridos hermanos y Aleluya, amigos. así es. Alabanza, Mis Señor, hermanos y poderoso. amigos, estas serían las cosas que yo les digo. Por la misma razón, ya voy a dejar esta prédica ahí, porque obviamente, queridos hermanos, esto que yo les he predicado en esta hora, Aleluya. y les he predicado y nada más le he dado un abrebocas, Amén. queridos hermanos y amigos. Amén. Esta ha sido la palabra del Eterno hoy para con todos nosotros. Amén y amén. Gloria le doy al Amén, Eterno. amén, aleluya. Alabanzas a nuestro Padre Salvador y Rey Yeshua. De verdad que el que prometió estar con nosotros hasta el fin lo cumplirá, porque Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre que se arrepienta. Y los que creemos y confiamos en Él, sabemos que un día nos vamos a tener en victoria, nos vamos a ver en victoria y vamos a seguir delante de Él como Él lo prometió. Amén. Así que nosotros hoy no podemos mirar a lo que está en el mundo. No podemos estar con la mirada en lo que perece, no. No podemos colocar nuestra mirada en las cosas que no son del Eterno, porque todo